Hola otra vez, muy buenas tardes, noches o días. Estamos otra vez el equipo Dinamita otra vez. Estamos en el tema en la unidad 3 de nuestra clase de sistemas operativos con nuestro tema de administración de memoria, en los cuales tendremos unos subtemas como política y filosofía, tendremos memoria virtual, tendremos memoria real y la organización de la memoria virtual. Vamos a empezar con un poco de política y filosofía que nos van a explicar pues mis compañeros a continuación. Punto número uno: Filosofía. La filosofía menciona que la memoria principal puede ser considerada como un arreglo lineal de localidades de almacenamiento de un byte de tamaño. Cada localidad de almacenamiento tiene asignada una dirección que la identifica. Una de las funciones básicas que debe implementar un sistema operativo es la administración de la memoria para llegar a tener un control sobre los lugares donde se están almacenando los procesos y datos que actualmente se están utilizando. Algo a mencionar es que sea cual sea el esquema de organización del almacenamiento que se adopte para un sistema específico, será necesario que decidamos bien qué estrategias vamos a usar para llegar a tener un rendimiento óptimo. Se deberán seguir algunas políticas o algunos estándares, los cuales es: si se necesita colocar un nuevo programa en el almacenamiento principal y este está lleno, ¿cuál de los otros programas se desaloja? ¿En qué lugar del almacenamiento principal se coloca el programa por ejecutar? Cuando se toma un nuevo programa para colocarlo, ¿Cuándo se toma un nuevo programa para colocarlo en la memoria? ¿Se toma el programa cuando el sistema lo solicita específicamente o se intenta anticiparse a las peticiones del sistema? Aquí se han realizado sistemas que utilizan cada una de estas estrategias de administración. Los programas y datos necesitan estar en el almacenamiento principal para ser ejecutados o para poder hacer referencia a ellos. Los que no se necesitan de inmediato pueden quedarse en el almacenamiento secundario. Joyanes Aguilar afirma que la memoria principal es el lugar donde el CPU lee las instrucciones a ejecutar, así como algunos datos a emplear, etc. Las políticas de administración de la memoria generalmente son duras. Estas no son nada modificables, pero se puede llegar a configurar algunos parámetros para llegar a mejorar un poco su uso. Ahora sí, ya. Creo que ya. Ahora seguimos con políticas. Yay. Con políticas no nos referimos a ciencia de- de los tratados gubernamentales de asociaciones humanas, sino a políticas de asignación de memoria. Estas son necesarias para crear un mapa de memoria de un proceso que ocupen determinados tamaños. Eh, para poder así determinar qué zonas libres se deberían de utilizar dentro de una memoria, tanto física como virtual. Mm, para esto lo logramos con distintos métodos o técnicas, y estas nos ayudan mucho porque aprovechamos el mayor espacio de la memoria y además tenemos un algoritmo de decisión eficiente, o sea, de que se seleccionen los mejores espacios para la tarea. Eh, las políticas de asignación que se usan son las que están aquí viéndose, este señor no, las que están aquí, que la que se puede observar, que es la de, uy, acá, esa, la FIFO, que es primeras entradas, primeras salidas, o first in,
first outs. Los procesos se despachan de acuerdo a su tiempo de llegada a la cola y los primeros que llegan son los primeros que salen. Es muy simple esta. Es simplemente el primero que sale, primero que entra, primero que sale. Y este no se usa actualmente, pero antes se usaba. El siguiente es el round robin, que en este los procesos se despachan en la forma que lo hace FIFO, pero se les asigna una cantidad de tiempo en el procesador. O sea que entra una tarea, tiene su tiempo determinado para ser trabajada y si no se termina, pues se regresa a la cola para volver a ser trabajada. Y así con todas las entradas que tengan, todas tienen un tiempo determinado. La siguiente es la SJF, que es Shortest Job First, que sería el trabajo más corto primero, o prioridad del trabajo más corto. Y en este se le asigna la prioridad al proceso o al trabajo que sea el más corto de realizar. Entonces, si tenemos un proceso muy pesado contra uno muy leve o muy básico, se selecciona el muy básico primeramente que el muy pesado y así se va generando la cola. Ahí. Y luego sigue el SRT, que es Shortest Remaining Time Schedule, que sería como un tiempo restante más corto. En una vez que el anterior, el Shortest Job First, comienza el proceso de su ejecución, continúa hasta terminar. En cambio, el SRT puede llegar una nueva tarea y puede la ejecución de ese ser desposeído por una nueva tarea con un menor tiempo de ejecución. O sea, en el anterior ya se establece todo y se tiene que realizar así. En este puede llegar una nueva tarea, la cual es de un menor tiempo y agarrar el primer cupo de la fila. O sea, puede meterse en la fila para ser procesado primero que los demás. Y ahora sí, el último, que es el HRN, que es el Highest Response Radio Next, que lo que hace es no caer en el problema del SJF, que es de que puede caer más bien cae en el favoritismo o en el favoritismo excesivo de los procesos más cortos. Lo que hace es, también calcula el tiempo que lleva en la cola de espera, para poder así ser atendido, no tanto con igualdad, pero sí no dejar caer en puros procesos cortos, sino también atender a los que ya llevan su tiempo en la cola de espera. Y eso sería todo en realidad. Ahora sí, veamos primero qué es la memoria real o principal. La memoria real o principal es donde son ejecutados los programas y todos los procesos de una computadora. O sea que en esa memoria se encuentran las páginas de información de todos esos programas y procesos que la computadora está ejecutando o que está usando. Además, la memoria real es el espacio real que existe en memoria para que se ejecuten los procesos. Así de simple. Por lo general, esta memoria es de un costo aún más elevado que la memoria secundaria, pero el acceso a la información contenida en ella es más rápido. O sea, que comparado con la memoria secundaria, la memoria principal es aún más rápida en el aspecto del acceso a la información. La única que es aún más rápida que la memoria principal es la memoria caché, pero a su vez su costo es aún mayor que los de las otras dos. Debido a esto se tienen diferentes tipos de memorias que complementan al computador
sin afectar su rendimiento. Cuando no existe memoria virtual, no se tiene una diferencia entre el espacio de direcciones y el espacio de la memoria real. O sea, el espacio de direcciones que puede ser usado en los programas tienden a tener problemas, bueno, no problemas, sino que se tiene un tamaño de espacio idéntico de la memoria real. O sea que si nuestra memoria principal tiene un respectivo tamaño y no se cuenta con acceso a la memoria virtual, se queda con ese respectivo tamaño. Si se utiliza la memoria virtual, el espacio de direcciones disponibles para los programas o para los procesos se determina por el tamaño de la memoria virtual implementada y no el espacio de direcciones provisto por la memoria principal. Los programas y los datos deben estar en el almacenamiento principal para poderlos ejecutarlos y referenciarlos directamente. No solo tienen que estar en diferentes lugares, sino que tienen que estar en un mismo lugar para poder ser usados y referenciados. Debido a esto, se tienen diferentes tamaños de memoria, tanto la física como la virtual. Comúnmente tiende a ser mayor el de la memoria virtual, más bien suele ser mayor el de la memoria virtual que el de la física, debido a que se agarra una porción de una memoria secundaria para poder simular una memoria física y poder hacer uso de ella. También algo importante en lo que hay que tener en cuenta es que se tienen muchos tipos de memorias reales y todas estas memorias reales están limitadas a sus puertos, velocidades de trabajo y su construcción en general. Eh, Esto es porque la computadora contiene un reloj, el cual es utilizado o es variado por el procesador y es a la velocidad a la que se trabaja comúnmente. Más bien es a la velocidad a la que se trabaja. Eh, Comúnmente los fabricantes de memorias ponen la velocidad a la que trabaja la memoria en su empaque o en su blister. Por ejemplo, una memoria que trabaja a 1600 MHz, pues va a ser utilizada esa frecuencia del reloj, a esos pulsos, por así decirlo. Mm, Ya nada más para finalizar, eh, un, un pequeño concepto o resumen de lo que sería es que la memoria real es la memoria física, la memoria que sí existe en un plano tangible, por así decirlo. O sea que tenemos el- la placa con los chips de memoria y la memoria virtual, obviamente, pues no es una memoria física o una memoria tangible. Y eso sería todo. Organización de memoria virtual. Esta es una técnica que brinda la simulación de un espacio de memoria mucho mayor al que contiene una máquina en su memoria física. Esta ilusión permite que las aplicaciones se hagan sin tener que tomar en cuenta el tamaño exacto de la memoria física. Esta memoria nos ayuda y simplifica la carga de la aplicación para su ejecución, llamado reubicación. Este procedimiento permite que el mismo programa o aplicación se ejecute en cualquier posición de la memoria física. Tenemos la evaluación de las organizaciones de almacenamiento, en el cual aquí viene la pregunta. ¿Qué significa almacenamiento virtual? Bueno, significa la capacidad de direccionar un espacio de almacenamiento mucho mayor que el disponible en el almacenamiento primario de determinado sistema de computación. Esta tecnología
Apareció en 1960 en la Universidad de Manchester en el sistema Atlas. Tenemos tres métodos más comunes de implementación, los cuales son técnicas de paginación, técnicas de segmentación y una combinación de ambas técnicas. La evolución de las organizaciones de almacenamiento lo vamos a resumir de esta manera. Tenemos un almacenamiento real, que son los sistemas dedicados a un solo usuario, sistemas de multiprogramación real, donde se desglosan una multiprogramación fija y una multiprogramación variable. En la fija tenemos una absoluta y una rubicable. Nos vamos al almacenamiento virtual, en el cual tenemos una paginación pura, una segmentación pura, una combinación de paginación y de segmentación. ¿Qué es la paginación? Bueno, la paginación se asocia normalmente con sistemas que emplean paginación, aunque también se puede usar una memoria basada en la segmentación. Esta, esta paginación fue presentado por primera vez en una computadora Atlas. Aquí nos indica que cada proceso tiene su propia tabla de páginas y cuando carga todas sus páginas en la memoria principal, solo algunas de las páginas de un proceso pueden estar en la memoria principal, donde se necesita un bit en cada entrada de la tabla para indicar si la página está presente en la memoria principal o no. Si el bit indica que la página está en la memoria, la entrada incluye también el número de marco para esa página. Tenemos otro bit de control necesario en la entrada de la tabla de paginación. Este bit se le llama o se le conoce como modificación y se representa por medio de una M, el cual indica si el contenido de la página correspondiente ha sido alterado desde que la página principal se cargó, y si no ha sido modificado, no es necesario volver a escribir la página cuando sea sustituida en el marco que ocupa o que está ocupando actualmente. Por último tenemos la paginación y segmentación, la combinación de ambas, donde nos dice que ambos son métodos de manejo de memoria bastante efectivos, aunque la mayoría de los sistemas operativos más nuevos implementan esquemas combinados, o sea, combinan la paginación y la segmentación. ¿Por qué motivo? Bueno, ya que estos esquemas se debe a que de esta manera pueden aprovechar los conceptos de la división lógica para las aplicaciones. También es factible así el combinar segmentos a medida de que las partes o las zonas necesitadas de los mismos se van reverenciando. O sea, en este caso serían las páginas. Para la paginación y la segmentación puras, se puede decir que el direccionamiento es bidimensional porque se necesitan valores para hallar la dirección real. Para el caso combinado, se puede decir que se tiene un direccionamiento tridimensional, donde el sistema debe contar con una tabla de procesos TP, donde cada renglón de esa tabla se tiene un número de procesos y una dirección a una tabla de segmentos. O sea, cada proceso tiene una tabla de segmentos. Cuando un proceso hace alguna referencia a memoria, se consulta TP. Esto para encontrar la tabla de segmentos de ese proceso. En cada tabla de segmentos del proceso se tienen los números de los segmentos que componen a este proceso. Por cada segmento se tiene una dirección a una tabla de páginas. Cada tabla de páginas tiene las direcciones de las páginas que componen a un solo segmento. Un ejemplo es, tenemos un segmento A que puede estar formado por páginas reales A, B, C, P y X. El segmento puede estar compuesto de las páginas F, G, J, W y Z. Este es un aspecto necesario en la estrategia para cargar páginas o segmentos a la memoria RAM.
donde nos dice que comúnmente se usan dos estrategias. Se llama cargado de páginas por demanda o cargado de páginas por anticipación. La de demanda consiste en que las páginas solamente son llevadas a RAM si fueron solicitadas. Y la de anticipada consiste en adivinar qué páginas serán solicitadas en el futuro inmediato y cargarlas de antemano para que cuando se pidan ya no ocurra fallos de la página. Administración de memoria virtual. Un sistema de memoria virtual se implementa utilizando paginación como método de administración de memoria básica y algún mecanismo de intercambio. Esto puede ser de que se conecte con nuestro disco mecánico la memoria y que interactúen entre sí mismos para hacer como páginas de memoria y estas que se carguen en el disco duro para que se tenga un poco más de espacio para utilizar en el sistema operativo. Estrategias de administración. De estas diversas organizaciones de memoria únicamente se realiza una asignación no continua. Es del almacenamiento que permite implementar una administración virtual de la memoria. Para cualquiera de las tres formas de organizar esta memoria virtual habrá que determinar ciertos puntos. El punto número 1 son las estrategias de obtención. Determinan cuándo se debe transferir una página o un segmento de almacenamiento secundario al primario. Es como cambiar pues de la memoria principal a la memoria secundaria. Este es la principal estrategia que se debe de tomar en cuenta. La segunda estrategia es estrategia de colocación. Se determina en qué lugar de memoria principal se debe colocar una página o un segmento entrante. Pues debe de ser el momento justo en que debe de haber esa entrada o ese colocamiento de memoria para que no nos esté fallando al momento de utilizarla. La tercera es la estrategia de reemplazo, pues esta sirve para decidir qué página o segmento se debe de desplazar para dejar un espacio libre y que pueda trabajar mejor el sistema operativo. Este segmento está completamente ocupado por la memoria principal. Técnicas de reemplazo de páginas. Estas son rutinas de administración para el almacenamiento del sistema operativo. Este debe decidir qué página de almacenamiento es primario y se debe desplazar para dejar un espacio entrante para otro tipo de memoria o para otro tipo de, pues de paginado, más bien del paginado en vez de la memoria. El principio de optimidad. Para obtener un rendimiento óptimo, la página se debe de reemplazar. Es aquella que tardará más tiempo en ser utilizada. Esta estrategia óptima de reemplazo se denomina OEPT o MIN. Esto quiere decir que si tenemos muchas páginas pero son de poco tiempo o de corto plazo, pues va a saltar de ellas, va a agarrar pues una que sea que tarde mucho tiempo para realizar su ejecución y no la va a soltar hasta que sea un óptimo tiempo para poder brincar a otra página que esté menos pesada y se va a ir de la más pesada a la menos pesada. Es como jerárquicamente, pero de alto nivel. Reemplazo de páginas. Reemplazo de páginas aleatorio. Todas las páginas que se encuentran en el almacenamiento principal tienen la misma posibilidad para el reemplazo. Pues esto ya es totalmente por estadística. Ya viene siendo con un algoritmo que tiene el sistema operativo que puede escoger pues una página que tenga el 50 o el 30% de ser elegida, pero ya va a ser más a cuestión de suerte, de que le toque a esa página para su reemplazo. Reemplazo de páginas de primeras entradas y primeras salidas.
Cada página se registra, entra en un instante y en el instante que entró el almacenamiento primario pues empieza a trabajar con ella y no pasa a otra hasta que termina su función. Pues van primero llegando una y luego otra. Pues este modelo ya lo hemos visto muchas veces en muchas clases. Viene siendo esta, viene siendo en contabilidad, viene siendo en, en otras de ecuaciones. Es muy común encontrarnos con este tipo de, de organizaciones, ya que son muy simples de entender y no son tan eficientes en algunos casos, pero sí son mm, más, más entendibles que otras. No tienen tanto que, no tiene tantas funciones que ver. Después va el reemplazo de las páginas de la menor, de las menos recientes a las más utilizadas. Que estas se seleccionan las páginas que tienen mucho tiempo sin usarse para que la memoria trabaje con ellas durante un mayor tiempo y que tengan pues una actualización en lo que es su tiempo usado. Esta sí está muy simple y para encontrarlas sí es un poquito más batalloso porque el sistema ya tiene que buscar de todas las páginas que tiene la más escondida que tenga o la que menos haya utilizado, entonces puede que se tarde un poquito en encontrarla. Y luego sigue el reemplazo de páginas de la menos frecuente a la más utilizada. Esta es la página que se reemplaza, es aquella que ha sido utilizada menos frecuentemente a la que se ha hecho referencia con menos frecuencia. Pues es como cuando escogen grupos y que te dejan al último porque saben que eres malo en algo o que no tienes tanta facilidad. Eh, a veces sí, esto no tiene nada que ver con la clase, pero sí se nota la preferencia que tienen de elegir. Esto pasa también pues con este sistema, con este tipo de reemplazo de páginas, porque se están yendo con la misma página que están tomando y que están tomando y puede que otra página que todavía tiene uso o que no tiene tanto eh, tanta tantas frecuencias o tantos archivos guardados no se esté utilizando y esté desperdiciando pues un poco de esa memoria que estamos intentando optimizar. Después sigue la paginación por demanda. Estos son los procesos que residen en la memoria secundaria en un disco. Paginación por demanda. Esta paginación o este modelado sí es un poquito más difícil de entender, pues los procesos que residen en la memoria es en el disco y los queremos ejecutar en un proceso. Estos los tenemos que meter en memoria principal que estamos utilizando, la memoria del CPU. Sin embargo, pues si intercambiamos todos esos procesos hasta la memoria, utilizamos un cambio muy perezoso. Ese intercambio pues reincorpora una página de memoria a menos de que no reincorpora una página de memoria a menos de que se necesite. Como ahora consideramos que un proceso como una secuencia de páginas mmm, va generando gran espacio continuo a las direcciones, el término para el intercambio técnicamente es correcto, pero el intercambio se tiene que manipular de una manera correcta para que no esté fallando después individualmente con nuestro sistema. Aquí tenemos pues una foto de cómo funciona, de que pasa la memoria por los discos y luego los pasa por los programas para pues que sea un poco más eficiente. Paginación anticipada. En la paginación anticipada, el sistema operativo nos intenta de predecir qué páginas necesitará un proceso y entonces va a cargar dichas páginas cuando el espacio esté disponible. Esto se puede tomar en las decisiones correctas, pues en casi todos los casos, para reducir el tiempo en ejecución de un proceso,
o como en el hardware de la computadora que se vuelve cada vez más económico con el tiempo, las consecuencias de una mala decisión para que este paginado pues sea menos serio. La carga anticipada consiste en tratar de adivinar qué páginas serán solicitadas en el futuro inmediato y cargarlas de antemano. Pues es como intentar de leer el futuro que va a necesitar nuestra computadora. Ya es algo pues muy complejo para nosotros que pues no podríamos lograr sin algoritmos avanzados. Y, y eso de adivinar pues se aprovecha con un fenómeno local que es para una carga anticipado, sean aquellas que contienen pues direcciones que nunca se han usado o direcciones de referencia para que el sistema operativo haga un esquema combinado de las cargas para estas páginas. Pues en caso de que la página solicitada esté muy demandada, las que están juntas o las que están por predecirse ya se cargaron con anticipación, y esto nos va a ayudar pues a que no nunca falle nuestro lectura, porque siempre va a haber algo que esté antes de lo que vamos a leer, y nos va a dar una ayuda para que nuestra memoria pues no falle en estos casos. Liberación de página. Un proceso de usuario puede emitir una liberación voluntaria de página para liberar el marco de página cuando ya no necesitará esa página. Pues esto dice que cuando ya no estás usando la página, la puedes liberar, pues la puedes como quitar y guardar de manera automática pues en el sistema operativo. Esto es ya interactuando con el usuario, pero sigue guardada, no te tienes que preocupar de dónde se guardó, porque el sistema pues lo hace automáticamente. En otro dado caso se puede eliminar el desperdicio y acelerar una ejecución, nada más que este tiene un pequeño inconveniente, y es de que si lo eliminas hay cierta probabilidad de peligro o algún retraso en algunas aplicaciones de desarrollo. Puede que nos lancen errores de ventanas, o puede que el sistema no nos corra de manera eficiente como nosotros esperamos. Son algunas desventajas de esta liberación. Tamaño de página. Generalmente el almacenamiento real pues se divide en marcos o celdas de una página de tamaño fijo. Este tamaño fijo, si todas tienen el mismo tamaño, pues no hay tanto problema, pero si hay páginas en dado caso de utilizar diferentes tamaños, las páginas mayores deben de ser o no pues múltiplos enteros de las menores. Esto es para que no haya problemas tanto en los cálculos de la memoria, para que no haya ninguna falla después en el sistema. Y por último, damos fin a esta presentación con un poco de las conclusiones que vamos a sacar, que es pues lo importante que va a ser la memoria en el uso de nuestro computador, los diferentes organismos, bueno, los diferentes métodos, organizaciones o no sé cómo se diga la verdad, de cómo la memoria pues interactúa con nuestro CPU, ya sea la memoria virtual o la memoria real. También un poco de que la política y la filosofía influye mucho en cómo vamos a pensar en utilizar nuestra memoria. Y terminamos con esto nuestro tema.